Regresamos aquí contigo a la mesa del cafecito. Pásele, por favor. Ya está con nosotros Carlos Trejo y estas historias de fantasma que, le van a encantar. Adelante, Diego. Bueno, a ver, Diego, Enrique, Majo, estamos todos aquí. Así es, y es que no me van a negar que todos en algún momento hemos vivido alguna experiencia paranormal o no. Claro que sí, la verdad es que sí. Para hablar de todo esto y nos acompaña el cazafantasmas más famoso de México, nada más y nada menos que Carlos Trejo. Gracias a todos. Oye, Carlos, tenemos que empezar con la pregunta obligada. Sí. ¿Aquí hay algún fantasma en el foro? ¿Sentiste algo o qué? Tiene mucha historia. Bueno, recuerda que soy un historiador nato ya, entonces la zona de por sí está cargada de cosas impresionantes. Época de la Revolución simplemente, época de la Independencia, la serie de personas. Si nos vamos a épocas anteriores, estos eran unos llanos de donde hubo mucho combate. En la zona se habla obviamente de que se ven personas y es por lo mismo. Simplemente verás el Parque Hundido, que también ahí acamparon pues aquellos insurgentes de esa época en donde se preparaban para las batallas. Entonces, y ahora en la actualidad pues estamos viendo ya edificios, una urbe totalmente cambiada, pero sin dejar de pasar la historia, claro, que envuelve obviamente los eventos difíciles, teóricos que se vivió en las épocas, obviamente. Una cosa que decíamos fuera del aire hace un momento es, pueden cambiar la historia, los edificios y demás, pero la entidad queda ahí. Totalmente. O sea, queda ahí. Totalmente, donde no hay alguien que no tenga una historia. Hasta el más escéptico tiene una historia de fantasmas. Claro, hay que entender que hay muchas cosas que pueden tener una explicación lógica. Por ejemplo, la posesión, pues ya sabemos que se puede confundir con un síndrome de Tourette, una doble personalidad, esquizofrenia, pero no lo ha descartado la Iglesia Católica. Hasta la fecha todavía hay cursos para psicólogos, para psiquiatras, de que existe la posesión, el exorcismo, que son temas que a mí me encanta tratar, ¿no? Oye, algo que es muy famoso, sobre todo aquí en nuestro país, en la Ciudad de México, es Cañitas, la casa, ¿no? Wow, sí. ¿Hay algún otro inmueble o algún otro lugar, pues, en donde se manifiesten como en Cañitas? Porque eso fue algo que marcó definitivamente la historia en la Ciudad de México con respecto a los fantasmas. Pero ahora, ¿se ha repetido algo por el estilo o no? Bueno, al grado de Cañitas, no. Cañitas tiene el misterio del poltergeist, tiene el misterio del fantasma. Explica qué es un poltergeist. Son los movimientos de objetos, que la gente de repente está aquí y hace esto, las tazas se mueven, que en Cañitas es muy común. De hecho, ha habido crucifijos que se prenden solos. Es muy común ver en ciertas épocas a un niño y de repente se ve un monje franciscano, que por la época y la historia de Cañitas, que antes era una isla, entonces, pues de venir del centro histórico a Cañitas, que es lo que era el antiguo colegio militar, pues estaríamos hablando de venir en una lancha, era un islote. Sí. Entonces ahí se viene y se monta lo que era la iglesia de los franciscanos y empieza la historia, pero hay que recordar que la iglesia tiene un pasaje muy oscuro, que estamos hablando de la Santa Inquisición. Claro. Que la gente no lo recuerda y los libros de historia casi no lo dicen, pero ocupaban el nombre de Dios para matar. Claro. Entonces mataban el nombre de Dios y a las brujas y demás. Yo tengo esta pregunta. Centro histórico. Sabemos perfectamente que era el imperio, el centro del imperio. A la hora que vienen los españoles y montan sobre todo esto, sobre este centro ceremonial, ¿qué pasa con esas entidades? Porque sabemos que muchos de nuestros antepasados, bueno, aztecas y mayas y demás, eran centros ceremoniales. Sí. ¿Qué pasa con esas entidades cuando vienen? Que yo no he registrado, y mira que he andado por todo el mundo, no he registrado una entidad que sea un azteca o que sea un sacerdote maya. No lo he registrado. Creo que hay un cierto, como que recicla de alguna forma ese tipo de energías. Eso sí creo, no lo puedo comprobar, pero es una teoría. Hay que recordar que todo lo que se estudia, se registra y se lleva una bitácora se va convirtiendo en una ciencia. Sí. Y esa es la parte importante. Sin embargo, los restos que hay en la parte de abajo, pues todavía hay, o sea, escarbas en el centro histórico y encuentras muchas cosas. Y destruyeron las iglesias para empezar a construir lo que conocemos el centro histórico. Por ejemplo, hay una calle en 5 de Mayo donde en una parte todavía está la cabeza de una serpiente, ahí en la calle, porque son cosas que tomaron de las pirámides. Entonces, la historia te dice lo que pasó, pero tú no puedes saber si realmente fue lo que ocurrió.
ocurrió. Claro. Oye, Carlos, dime algo, porque generalmente cuando tenemos una experiencia de este tipo nos da mucho miedo. ¿Los fantasmas pueden hacernos daño? Claro, sí. ¿Sí? Sí. Pensé que no. Yo pensé que no. Sí, sí, sí. Lo que pasa es, te explico. La energía de un fantasma es eso, es una energía. Entonces, si esa energía te puede llegar, se acerca mucho, te puede lastimar. Tuve el caso de un familiar en Cañitas el año pasado, febrero, donde se le apareció un niño, el niño corrió y sintió que le abrazó la pierna. O sea, el niño quiso abrazarlo Sí, y lo le sintió. abrazó, sí, y le reventó la vesícula. Ahora, si nos vamos a un poquito más lógico, tenemos el caso de Pedro Armendáriz, ese gran actor mexicano. Claro, el papá de Sí, Armendáriz. claro, él hizo una película en Nuevo México y después toda esa gente cayó con cáncer porque habían estado en un lugar donde había radioactividad. El motivo, pues obviamente la radioactividad físicamente no Energía, la ves, ¿no? pero te pega exactamente. Oye, pero ¿de qué depende, Carlos? Yo, por ejemplo, en lo particular, hasta ahora, no he tenido ningún acercamiento con fantasmas Claro. ni situaciones paranormales, pero hay mucha gente a mi alrededor que sí. Sí. ¿De qué depende de que...? Hay que estar en el momento justo. Por eso la gente me empezó a llamar cazafantasmas. Sí. Porque hay que estar cazando el fenómeno. Hablando de eso, Charlie, tenemos casos que trajiste, Sí, porque claro. vamos a verlos, porque son casos que tú los evidenciaste y nos los traes para que lo veamos aquí nosotros. A ver. ¿Cuál es el primero, Charlie? ¿Qué te parece si nos vamos a Venecia? Venecia. A ver. Venecia, Italia. Ok. Es una cosa maravillosa. De por sí el lugar es extraordinario. ¿Qué sucede en Venecia, Italia? En la época de la peste, donde casi muere toda la población de Europa, murió creo que el 60-70% debido a la pandemia que hubo. Aquí estamos en Venecia, Italia. A toda esa gente que tenía la peste, la aislaron y la metieron a una isla que actualmente se conoce como la Isla de los Muertos. Sí, claro. Entonces, está cerquísima está de Venecia. prohibido Y pasar ahí. pisarla, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo me contacté con algunas personas ahí. Ya ibas. Ya, Ya sabes, en una el góndola. lema de Carlos Trejo, hay un muerto ahí, no se me va vivo. Hemos llegado a la... ¿Ese eres tú, Charlie? Ese soy yo. Acabamos de llegar ahí a esa famosa ¿Y por qué isla. de noche? Aparte fuiste de Carlos? noche, sí, exacto. Ahorita te voy a explicar. A ver, un que detalle. lo Mira, cuentes. ahí estoy con mis investigadores, obviamente con los que nos juntamos, tenemos un audio ahí muy interesante. A ver, ahí Jerry. se nos cayeron las lámparas solas. Si metes el audio Ajá. para ver. Ahí estábamos viendo qué pasó con las lámparas. Esa es la máscara. ¿Te das cuenta lo que pasó? Sí. Pasó una persona. Ahí, claro. Y después estuvimos viendo qué había sucedido. Después ya nos metimos al lugar donde estaba todo el mosocomio, todo lo que era la muerte de estas personas. Ahí pudimos grabar varias cosas, varias voces. O sea, pasó como una entidad, pero Sí, parece claro. un cuerpo normal. Sí, claro. A ver, vamos a escuchar, ahí tenemos los audios, son psicofonías. Después entramos al lugar donde era la capilla. Ahí velaban a todo mundo. Hay que recordar que muchos cuerpos quedaron sepultados en la... Sei un bastardo! Eres un... O sea, ¿eso te dijeron? Sí, eso fue lo que se grabó en todo lo que hicimos ahí. ¿Eres un bastardo? Sí, esa voz, cuando nosotros estábamos ahí metidos y empezamos a revisar, llevamos aparatos revisando, porque alcanzamos a ver qué pasó. Si podemos ver esa sombra otra vez, que fue muy interesante, cómo pasa No te lo algo. volvemos a poner porque es al principio. Sí, el momento que pasa algo, que volteamos, todo el mundo lo vimos. Oye, Ahí está. A ver si está por ahí. El momento es un poquito antes. Un poquito antes. Pero ¿por qué están enojados? ¿Por qué están enojados? Mira, entendamos varias cosas. Tu esencia como tal, porque muchos me dicen, ¿por qué hay gente? Ahí va. A ver, Ahí lo vamos a poner. mira, ahí estamos llamándolo. ¿Sí lo viste? Ay. ¿Qué pasa? No, es una cosa extraordinaria. O sea, cuando lo vimos, en ese momento lo que le dije a la gente, síganlo, sí. vamos sobre de él. Y empezamos a irnos hasta llegar al lugar donde estaba todo el mosocomio, donde moría toda la gente. Y ahí- Oye, estás en Night Shot. ¿Es más fácil captar en video Sí, cuando ¿qué es lo que estamos en Night sucede? Shot? Trato de evitar que el fenómeno se contamine.
con luces, con ruidos, metiendo plantas de luz, sino que tratar de hacerlo en su entorno natural, conforme se está manifestando. Ahora, si se dan cuenta, en su mayoría de investigaciones yo voy de negro. Sí. Motivo y razón, hay una explicación para la gente que nos está viendo. Tú cuando vas a un velorio, vas vestido de negro. Sí. Te pregunto, ¿por qué? Por respeto puede ser, por Es eso. una muy Sí. buena respuesta. Sí, por la tristeza. Es ¿no? para Un que color los muertos triste. no te vean. En la época de la Santa Inquisición se dieron cuenta que cuando muere una persona, después muere el otro, muere el tercero, muere el cuarto. De hecho, en el ambiente O sea, de negro no siente tu energía, no ve no tu te energía. ven. Qué interesante. Carlos, te propongo algo. Vamos a un pequeño corte, pero regresamos. Tenemos más casos y evidencias de nuestro cazafantasmas, Carlos Trejo. Vamos a un pequeño Muchas corte y gracias. regresamos.